Buen día, profesor Carlos. Buen día, compañeros. Continuando con las propiedades del gas natural, encontramos la compresibilidad de los gases. Este parámetro también se le denomina módulo volumétrico de elasticidad y que corresponde el cambio en volumen por unidad volumétrica por cambio unitario de presión. Una de las características de los gases es que al aplicarles presión pueden ser comprimidos y por ende almacenados o confinados en recipientes de determinado volumen. La compresibilidad se define como el cambio unitario de volumen con presión a temperatura constante. Es conveniente entender claramente la diferencia entre compresibilidad, la cual tiene unidades de 1 sobre libra por pulgada cuadrada, y el coeficiente de compresibilidad, es decir, Z, que es adimensional. La compresibilidad del gas se determina según la fórmula. Compresibilidad del gas va a ser igual a menos 1 sobre el volumen por la derivada del volumen con respecto a la presión. En el siguiente gráfico podemos observar el comportamiento de la compresibilidad del gas con respecto a la presión. Se puede ver que a medida que disminuye la compresibilidad del gas, la presión, perdón, tiende a ir aumentando. En la siguiente diapositiva se observan las distintas fórmulas para la compresibilidad del gas. Aquí tenemos en función de Z y P. Nos dice que la compresibilidad del gas va a ser igual a 1 entre la presión menos 1 entre Z por la derivada parcial del factor de compresibilidad del gas, o Z, con respecto a la presión para una temperatura constante. También tenemos la fórmula para la compresibilidad del gas para mezcla de gases naturales, la fórmula para la compresibilidad pseudo reducida y la fórmula para determinar la densidad pseudo reducida. Dentro de los distintos métodos para determinar la compresibilidad del gas, encontramos el método de Matar, Brar y Asis, la cual establece que cuando se determina la compresibilidad del gas para gases naturales con impurezas, para una temperatura pseudocrítica y una presión pseudocrítica, se debe corregir por Matar, Brar y Asis. Su fórmula establece que la compresibilidad pseudo reducida va a ser igual a 1 entre la presión pseudo reducida menos 0,27 entre el factor de compresibilidad elevado al cuadrado por la temperatura pseudo reducida por la derivada parcial del factor de compresibilidad del gas con respecto a la presión pseudo reducida para una temperatura pseudo reducida entre 1 más la presión pseudo reducida entre el factor de compresibilidad del gas por la derivada parcial de Z con respecto a la presión pseudo reducida para una temperatura pseudo reducida. Para determinar la derivada parcial de Z con respecto a la presión reducida para una temperatura pseudo reducida, tenemos esta fórmula, la cual establece que a su 1 más a su 2 entre la temperatura pseudo reducida más a su 3 entre la temperatura pseudo reducida elevada a la 3 más 2 por a su 4 más a su 5 entre la temperatura pseudo reducida por la presión reducida más 5 por a su 5 por a su 6 por la presión reducida elevado a la 4 entre la temperatura pseudo reducida por 2 por a su 7 por la presión reducida entre la temperatura pseudo reducida elevada a la 3 por 1 más a su 8 por la temperatura pseudo reducida al cuadrado menos a su 8 elevado al cuadrado por la temperatura pseudo reducida elevada a la 4,
por el exponencial de menos a su 8 por la temperatura pseudo reducida al cuadrado. Los valores de A ya se encuentran tabulados porque son constantes. Aquí en la siguiente tabla podemos observar los valores constantes para a su 1, a su 2, a su 3, hasta a su 8. Así, para el método de Matar, Bragg y ASIS se recomienda no utilizar valores de temperatura pseudo reducida menores a 1.4 y presiones pseudo reducidas entre 0.4 y 3.0, ya que este método tiende a perder precisión. El método de Papa y J nos dice que para determinar la derivada parcial de z con respecto a la presión pseudo reducida para una temperatura pseudo reducida, utilizar la siguiente fórmula, la cual nos establece que va a ser igual a menos 3.52 entre 10 elevado a la 0.9813 por la temperatura pseudo reducida más 0.548 por la presión pseudo reducida entre 10 elevado a la 0.8157 por la temperatura pseudo reducida. Como ejemplo para la compresibilidad del gas tenemos el siguiente, el cual nos indica que utilizando el método de Matar, Bragg y ASIS y las ecuaciones anteriormente obtenidas, determinar la compresibilidad del gas. Dentro de los datos tenemos el factor de compresibilidad del gas, o Z, la densidad reducida, la temperatura pseudo reducida, la presión pseudo reducida y la presión pseudocrítica. Bueno, lo que nos queda es determinar la derivada parcial de Z con respecto a la presión pseudo reducida. Lo que tenemos que hacer es sustituir nuestros datos en la fórmula y así obtenemos la derivada parcial de Z, la cual nos dice que va a ser igual a 0.58744. Una vez que tenemos la derivada parcial, la sustituimos en la compresibilidad reducida y obtenemos mediante la ecuación se obtiene la compresibilidad reducida. Y de acuerdo a la definición de compresibilidad pseudo reducida, podemos despejar la compresibilidad del gas, la cual nos indica que la compresibilidad del gas va a ser igual a la compresibilidad reducida entre la presión pseudocrítica, la cual la tenemos en los datos. Y aquí obtenemos que la compresibilidad del gas va a ser igual a 127.8 por 10 a la menos 6 LPC elevado a la menos 1. La viscosidad. Según AMEC en 1989, se puede definir la viscosidad como la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de esfuerzo cortante que se aplica a una porción de fluido para que adquiera movimiento. Dentro de los factores que afectan a la viscosidad tenemos a bajas presiones, presiones menores a 1000-1500 LPCA. A medida que la temperatura aumenta, tiende a aumentar la viscosidad debido a la interacción de las moléculas del gas. Y que a elevadas presiones mayores de 1000 y 1500 LPCA, la viscosidad tiende a disminuir debido a la poca distancia que existe entre las moléculas del gas, y este tiende a comportarse más como un líquido. También dentro de los factores encontramos que a cualquier temperatura la viscosidad de un gas natural aumenta con el incremento de la presión y también de acuerdo a la composición del gas. Mientras que la composición de este sea más pesada, mayor será la viscosidad. El método de Standing para determinar la viscosidad. El método de Standing nos dice que la viscosidad del gas corregido va a ser igual a la viscosidad del gas sin corregir más la corrección de CO2
más la corrección de H2S más la corrección de N2. También tenemos la fórmula para determinar la viscosidad del gas sin corregir, la cual establece que va a ser igual a 1,709 por 10 a la menos 5 menos 2,062 por 10 a la menos 6 por la gravedad específica del gas por la temperatura en grados Fahrenheit más 8,188 por 10 a la menos 3 menos 6,15 por 10 a la menos 3 por el logaritmo de la gravedad específica del gas. Aquí podemos observar las distintas fórmulas para corregir las impurezas. Para esta tenemos aquí la corrección por CO2, la corrección por H2S y la corrección por N2. También tenemos para determinar la viscosidad el método de Lee, González y Etkin, el cual nos dice que la viscosidad del gas va a ser igual a 10 a la menos 4 por K por el exponencial de X por la densidad del gas entre 62.4 elevado a la Y, donde tenemos aquí la fórmula para determinar K, X, Y y la densidad del gas. Como ejemplo tenemos que utilizando la correlación de Lee, González y Etkin, determinar la viscosidad del gas cuya composición se presenta en la tabla 1.3 a una presión de 3810 LPCA y una temperatura de 194 grados Fahrenheit. Esta tabla se encuentra anexa en nuestro trabajo, al cual se lo haremos llegar. Dentro de los datos tenemos la presión, la temperatura en grados Fahrenheit, el factor de compresibilidad del gas. Bueno, como solución, primero tenemos que determinar la densidad del gas. La temperatura, para poderla sustituir en la fórmula, la tenemos que llevar a grados Rankine. Aquí la podemos observar. Y bueno, ya nos queda determinar K, X y Y. Una vez que tenemos todas estas los resultados de estas ecuaciones, ya lo que nos queda es sustituir en la fórmula inicial de esta correlación y obtenemos la viscosidad del gas, la cual nos dice que va a ser igual a 0.5475 centipoint. Muchas gracias, compañeros, por su atención.